Intentando ser lo más diplomático posible, os diré que no tengo palabras, que prefiero no recoger muchas preguntas. Creo que conviene más bien que pasemos a la siguiente intervención, porque vamos bastante cortos de tiempo y no querría que llegáramos al final de esta sesión sin tener tiempo suficiente para escuchar a Alana. Alana Lokwerk, bueno, que nos ha pedido que, así que si te parece bien, haremos un pequeño debate al final. Sí, sí. Okay. Alana Lokwerk nos ha pedido pasar un vídeo antes de que ella llegue aquí y por tanto, bueno, por eso no está conmigo ahora. Alana, bueno, tiene una formación múltiple como periodista, como bailarina, como escritora, como curadora de arte contemporáneo y ha sido profesora invitada en numerosas instituciones, pero creo que entre otras cosas está aquí porque ha colaborado en numerosos colectivos que se han ido fundando en los últimos años en torno a la cuestión de las prácticas artísticas descoloniales y ha contribuido a la formación y a la fundación de un grupo que se llama Art Labour Archives y forma parte de la dirección del Transnational Decolonial Institute y por tanto también queríamos que esa voz estuviese aquí representada. Así que si Diego, puedes pasar el vídeo de Alana y luego vendrá Alana aquí con nosotros. Gracias. Agradeciendo muchísimo esta oportunidad a Beatriz y su equipo. Ha sido desde ya una experiencia muy rica y como estamos con el tiempo un poco corto, voy a leer un poco rápido. No suelo improvisar, no tengo ese talento. Me dedico a leer lo que tengo aquí enfrente. Marron-Ash, the Lifestyle, Ethics and Socio-Political Organization. Tengo que explicar por qué hablo inglés. Esta presentación es nueva y son ideas nuevas. Y a la hora que me pidieron presentar aquí, estaba muy corta de tiempo y por eso les agradezco su paciencia. Creo que en algún momento comprenderán que el inglés también es mi legado colonial. Lo voy a mostrar. Y bueno, por eso tengo que contestar las preguntas después en castellano, pero en este momento, como siempre escribo en inglés, pues mi presentación está en inglés. Gracias por comprender esto. Comienzo de nuevo. Marron-Ash, the Lifestyle, Ethics and Socio-Political Organization of Runaway Enslaved Communities outside the plantation system, has been an intrinsic component of the radical imagination of countless liberation struggles in the Americas. The interest in these transcendental yet hidden narratives is consistently gaining attention in the humanities. Its legacies and current entanglements in Afro-Equatorian communities, for example, confirm that ethnoeducation and Marron-Ash are inseparable. The teachings of the ancestors that have been labeled as primitive and even diabolical by state and private educational systems are now part of a decolonized curriculum entirely conceived and implemented by Maroon descendants. There are distinct analytical and ethical implications embedded in the problematization of enslavement, the triangular trade, and the plantation system, when their factual coexistence with Marron-Ash is silenced. Oral archives are instrumental in this regard, and the moving image is indeed a treasured medium in challenging this erasure. In Sergio Giral's Maluala, The Resistance of Maroons, or Runaway Enslaved Africans, is done majestically. Although verbal, mental, and physical abuse intertwine in a symphony of cruelty, Giral's faithful accounts show how resistance counteracts the barbarism of the European civilizing mission with courage and blood, supported by prayers of Islam, Yoruba, Congo, and Christian traditions. Quilombo, Palenque, Maniel, are some of the many names of those physical and spiritual spaces
where the enslaved reinvented themselves as inhabitants of a free world, creating their own rituals in conversations with their surroundings. Analyzing the problem of freedom under subjugation has proven to be a theoretical conundrum, hence the lack of self-awareness on this issue in canonical and even liberation philosophies. The same applies to the arts. Such a downfall is brilliantly exposed by Carol Boyce Davis in a film review with a lapidary title, 12 Years a Slave Fails to Represent Black Resistance to Enslavement. To substantiate her analysis, she writes, Northup indicates that not a day passed without him contemplating escape. References to the Great Pine Woods are a constant symbolic evocation of the possibilities for living elsewhere than on the plantation. The journey between that free space and the plantation marks the boundaries between being free and being enslaved. Northup chooses the plantation and in the end attempts to secure his freedom the legal way in a context where the illegality of slavery itself was in question. But in focusing so much on the plantation, the film misses the Great Pine Woods as free space symbolically and literally. And in the context of my presentation, the Great Pine Woods are the Maniel de Maniguas, the Palenques. Thus, in the end, we see Northup getting his freedom ostensibly through the beneficence of a few white people who supported him, and then actually attempting to go through the courts when Black people still were not able to testify against whites. The following insights into some artistic practices are part of a recent epiphany on the self-explanatory imprint of Maron Nash in my own mental, emotional, and spiritual decolonization processes, which I have named Afrocentric, but were still lacking this connection with Maroon legacies. This self-exploration is dedicated to a key player in this process, Santa Marta la Dominadora, the most powerful loa of Dominican voodoo. To better illustrate the stages of this journey, here's a picture of my great-grandmother, Beatrice Stammers, now you know where I get my attitude from, who inspired the Black liberation theological accounts of my grandfather, George Augustus Lacquer Stammers, who then wrote the first history of the Black church in the Dominican Republic. The continuities between the legacy of the African Methodist Episcopal Church, the AME, and its epic founder, Bishop Richard Allen, as well as its revolutionary constituency, represented by Frederick Douglass, Rosa Parks, and Marcus Bidvoy, among countless others, with the more recent contributions of Marcus Garvey, Malcolm X, and Angela Davis, is a paradigmatic model of epistemic disobedience from the colonial matrix of power. Aymara intellectual and professor of sociology, Félix Patsy Paco, conceptualized the colonial matrix of power in 2004. Later on, Walter Mignolo and Madina Tlostanova explained the modus operandi of its four spheres since the 16th century, stating that, I open a quote, in each sphere there are struggles, conflicts over control and domination, in which the imposition of a particular lifestyle, moral economy, structure of authority, etc., implies the overcoming, destruction, marginalization of the existing pre-colonial order. These are the four spheres. The first one is the struggle for the economic control. The second one is the struggle for the control of authority. The third one, the control of the public sphere, among other ways, through the nuclear family. And the fourth one, the control of knowledge and subjectivity through education and colonizing the existing knowledges, which is the key and fundamental sphere of control that makes domination possible. The Decolonial Aesthetics Collective, for example, is challenging the latest sphere of the colonial matrix of power, following the legacy of the above-mentioned Black and African iconic role models. Therefore, I will claim these continuities as significant articulations of Maroon ambitions in which both spirituality and armed struggle were inseparable. Furthermore, I will argue that my interaction with this group is a current embodiment of Maroon tactics and survival strategies in the decolonization of thinking, sensing, and being. The synergy of this group is quite typical of what I will explain later as South-South dialogues, since we are based in different parts of the world.
In decolonial thought, the continuities of colonial legacies after formal decolonization, and I'm going to make an explanation that understandably so many of you already know, but many other people don't know, but let me just put that record straight, theoretically. The continuities of colonial legacies after formal decolonization are known as coloniality. This term was coined by Peruvian humanist and sociologist Aníbal Quijano, and later expanded by a collective of thinkers and activists, mainly from the Americas. The notion that the exploitation and enslavement of entire populations in the name of the European civilizing mission, later known as modernity, is a so-called necessary evil, is the backbone of modernity coloniality. In other words, modernity is inseparable from coloniality, and expanding this awareness to all realms of thinking, sensing, and doing, delinking from this Western epistemic hegemony, is called decoloniality. We avoid using the word ontology and use instead its equivalent, sensing, doing, and being, choices that impregnate the collective conceptualization of decolonial aesthetics expressed in our manifesto of 2011, which has now become Decolonial Aesthetics Thesis, in resonance with Walter Mignolo's seminal contributions on this matter. Where am I now? I should have a quote somehow. The quote is not there. Okay. The following quote from the collective conceptualization of our manifesto explains both terms as follows. I open the quote. The colonial aesthetics refers to ongoing artistic practices, projects responding and delinking from the darker side of imperial globalization. Decolonial aesthetics seeks to recognize and open options for liberating the senses, defined by the Greek word aesthesis. This is the terrain where artists around the world are contesting the legacies of modernity and its reincarnations in postmodern and altermodern aesthetics. Aesthesis or aesthesis, generally defined as an unelaborated elementary awareness of stimulation, a sensation of touch, is related to awareness, sense experience, and sense expression, and is closely connected to the processes of perception. Aesthetics, instead, is defined as a philosophical theory of what is beautiful, as a rational investigation about existence, knowledge, and ethics. Thus, aesthetics was concerned with the appreciation of beauty and good taste, the domain of the artist. This definition emerged in the 18th century Europe and can be described as modern aesthetics. End of quote. Western philosophy, specifically Immanuel Kant, is responsible of proving that only white male Europeans were capable of distinguishing what beauty is. Other groups of people in the planet created and appreciated something else that was similar but different. To these parameters, were similar and different to these parameters in the realms of what is known as popular art, folklore, arts and crafts, oral archives, women's art, etc. This is why we say that if Western philosophy colonized aesthesis, sensing, and art was the instrument to carry this goal, then decolonizing aesthetics means to liberate aesthesis. Walter has been essential in bringing together, this is especially dedicated to Maria Galindo. Walter has been essential in bringing together the artists and activists, contributions from Colombia and Ecuador, where the term was coined, specifically by Afro-Colombian Adolfo Albán Achinte, with those of former Eastern Europe, such as Ovidio Ticindeleano, Tanja Ostojic, and Marina Gritsinic. U.S. Latinos such as Dálida María Benfield and Raúl Moarquech Ferreira Balanquet, Pedro Lage, Miguel Rojas Sotelo, and a Berlin-based Caribbean curator, myself, among others. In the Brazilian Quilombo of Palmares as well, people of color, First Nations, and poor whites found refuge from colonial oppression. This spirit of Global South interactions is what has given the decolonial aesthetics aesthesis collective its pluriversal stamina, its core solidarity, and respect for each other's struggles. Each of us are, in one way or another, running away from the education and art systems,
delinking from the epistemic hegemony of the West, coming in and out of our enclaves, our epistemic disobedience spaces, and need our mutual assistance for survival. Always in permanent exchange, we support each other by sharing our fugitive strategies, inviting each other to our events and platforms, virtually and materially. My curatorial contribution with Vivo Black Eurobody Politics has been to introduce the South-South strategies of delinking to the discussion of Black and African diasporas' artistic practices in Europe. It is indeed the most rewarding collective experience I have ever had in my 20 years in the art institutional system. Bebop has been conceived as a safe space of critically engaging with interculturality as proposed by Catherine Walsh. Her pioneering work accompanying Afro-Andean Equatorians' maroon self-education system, mentioned at the beginning, has been phenomenal. The notion of the safe space, so precious to activism training, is the inspiration for this approach. Or at least that is what I thought when composing my first essays and presentations on Bebop since 2012. It is only now that I realize that the safe space is a strictly maroon category. Queen Nanny of the Maroons is a Jamaican national heroine who lived in the first half of the 18th century. Abducted to Jamaica from Ghana, she belonged to the Akan people. She became an expert in guerrilla tactics and was the most relevant cultural and spiritual leader of the Maroons. Apart from the paradigmatic work of René Cox, honoring the legacy of Nanny of the Maroons, or the above-mentioned film by Sergio Giral, there is also the radical legacy of Ana Mendieta, who combined in her work the basic premises of Maroon life, namely a permanent dialogue with nature and its spirits. As she herself explains in an interview with Linda Montano, this is where it was. I opened the quote, you can see it here. Now I believe in water, air, and earth. They are all deities. They also speak. I am connected with the goddess of sweet water. This has been her year, and it is raining a lot. Those are the things that are powerful and important. I don't know why people have gotten away from these ideas. In spite of the recognition received by Mendieta, especially after her untimely death, spirituality is until today one of the most tabooized subject matters of contemporary art practices. This can be traced to one of the foundational myths of the Enlightenment, namely secularity. Specifically in relation to the arts and humanities, this fallacy is defended with a passion that could be deadly. The fanatical investment of Europe in its so-called secularism can never be overestimated. The last time that I experienced a public reaction to this statement a couple of months ago in Amsterdam, many white feminists in the audience were loudly vocal about their disapproval. In fact, in a recent conversation, a Dutch Palestinian woman present at that moment told me that she sat beside me after the discussion started to protect me physically. My surprise was genuine. How could she imagine an actual attack on my person in such a presumably civilized environment? After all, I was the keynote speaker. This is the Netherlands, she said. People do get physical here on these issues rather swiftly. My challenging statement was addressed to the non-Islamic nature of Zwarte Piet. If you were truly secular, I argued, these religious festivities would be easy to drop. Just give up Zwarte Piet and blackfacing. After all, it is just a Christian tradition. My point went missing big time. The modus operandi of the radical imagination of Marronage is, according to Dagoberto Tejeda, the essence of Haitian and Dominican voodoo. Newcomers from the African continent had to learn by trial and error how to communicate with the citizens of the forest, the rain,
the rivers and stones, assisted by their native African spirits and camouflaged under the tutelage of Catholic imagery. Its core understanding is that everyday life and spirituality are in permanent interaction. In the historical analysis of Dennis Dickerson on how the civil rights movement founders thoroughly researched Gandhi's nonviolence strategies, for instance, the conclusions are strikingly comparable. The lessons learned from Gandhi's experience allowed civil rights movement founders to design groundbreaking training programs which had a clear goal: to create the sensing, being, and doing of the activists. In Black liberation struggles, both approaches, the secular and the spiritual, are permanently intertwined, and allow me to insist that it is simply impossible to talk about decolonial aesthetics only as a thought model, when it is rather a life choice defined by the undefinable, an awareness that colonial legacies are not over, but instead all over. This awareness is addressed systematically by bebop artists from the Caribbean diaspora in Europe, such as Quincy Gario, Teresa Maria Diaz Nerio, Janet Ehlers, and Patricia Kerstenhout, and from the Caribbean diaspora in the US, also participating at bebop, Raúl Moarquech Ferreira Balanquet, and Charo Oquet. A lot has been achieved in renaming key spaces, honoring Black presence in Berlin. Prominent campaigns such as No Humboldt 21 and the Anti-Humboldt challenged the glorification of colonial art abduction fatally attached to the proposed museography of the imminent Humboldt Forum, where objects questionably acquired under oppressive colonial power structures will be on display after migrating from its current location, the Ethnological Museum in Berlin. Resonating with these landmarks, a Maroon reading of the coloniality of museums proposes a return to a basic predicament of Palenque ethics. We can only survive in unity. This notion of unity centers the conversation on the community that keeps the healing power of the ancestors alive and available. Hence, the focus of bebop is given to Black protagonists that are contributing to the decolonization of aesthetics and liberation of aesthesis, moving in and out of their palenques. The runaway enslaved never completely disengaged from colonial society. As in Haiti and other Caribbean palenques, also in Colombia, the total abolition of enslavement was an integral part of the future envisioned by its leaders and inhabitants. Many recorded accounts attest to this fact. In order to survive, the Maroons had to create new maps, new orientation strategies, all connected to the common goal of securing survival. The plantation remained a locus of oppression and a constant reminder of the fragility of their condition. Similarly, the museum is a place we visit mainly to obtain some supplies and occasionally to attend a request for our presence. Our response when we are asked to join the conversation is to accompany the museum in the self-awareness of its foundationally oppressively colonial character. But the impulse, the ambition, the capacity, and the responsibility to change this state of affairs belongs exclusively to the institution itself. Our modest contribution, however, is very significant due to the interdependent nature of institutional decolonization. Namely, the staff, patrons, audience, artists, independent curators, and collectives are equally relevant in this process. I would like to finish mirroring briefly two examples of art life experiences that have successfully intervened the art plantations of modernity. Quincy Gario's campaign presentation here at the MACBA as part of Transfiguration's curatorial and artistic research in an age of migrations, and the other, the ambitious self-proclaimed Maroon multi-layer experiment office hours by Dominican-born, again, Bronxite artist Nicolás Dumit Esteves, presented at the Museo del Barrio, both of them in New York, both of them from this year.
Quincy Gario started his performance campaign after a phone call from his mother. She was in tears because someone had just called her Zwarte Piet at her job. Quincy's mom is an accomplished woman who has an amazing, elegant aura and raised her 2 sons by herself to be proud black men. After being raised, as everyone in the Netherlands, under the general assumption that racism is a subject of the past as well as colonialism, and that, of course, Christmas is not a religious celebration but rather a cultural one, it was to be expected otherwise from him. Maybe that he would have asked his mother to calm down and buy herself something nice to forget the incident. Instead, he chose to do something about it, as many activists in the Netherlands have done before him many times. Those who planted the seeds of what today has become the most effective coup d'etat to the Dutch establishment's perennial denial of its structural racism. The Black and People of Color Coalition in the Netherlands has many reasons to celebrate. Quincy Gario's contribution is indeed extremely significant due to its multidimensional and dialogical approach. I remember joining the celebrations of the abolition of the enslavement triangular trade in Amsterdam in 2011, and my immediate reaction to the t-shirts hanging from a booth. "That is Quincy," said Teresa Maria Diaz-Nerio. That is Teresa, and I took that picture. "He just started this campaign." After buying a couple of his t-shirts, I invited Quincy on the spot for Bebop 2012. And the rest, as the saying goes, is history. What is extremely telling about this curatorial impromptu was that I had never heard in my life about Zwarte Piet, and that there were no explanations or illustrations about what this was. All I needed to see was a t-shirt denouncing that something anywhere in Europe was racist. To read that phrase made me instantly happy. My reaction is symptomatic of how difficult it is to utter that word in the realm of academia or the arts in Europe. Drawing from this personal experience, which deems the actual reproduction or explanation of the oppressive and racist blackfacing tradition of Zwarte Piet irrelevant, this is before I saw your presentation yesterday, Fatima, where you show the actual blackfacing. So we already know, I hope. I will deliberately avoid delving into this. I also encourage you to look into the different blackfacing campaigns in German theaters that have been started by people of color in Berlin. A German children's game reproduced Wer hat Angst vor schwarzen Mann, I mean, who has fear from the black man, is part of this European minstrelsy tradition, which has now been successfully challenged in Quincy's campaign. The fact that this discussion has arrived in the realms of the museum is illustrative of how seriously some institutions are engaging in a dialogue with the colonial thinking. After a recent life experience in his native Santiago de los 30 Caballeros in the Dominican Republic, born-again Bronxite artist Nicolás Dumit Esteves states with more conviction than ever his determination to avoid terms such as socially engaged art or political performance to contextualize his practice. Instead, he's invested in dismantling his interactions with the audience in order to reach a space where the congenital voyeurism of art becomes neutralized, or rather, it dissolves into oblivion. In Sea Room, a performance commissioned by Claire Tankons and Krista Thompson, also 2 Caribbean curators, the artists hosted an 8-hour action at the Museo Folclórico Don Tomás Morel in Santiago, Dominican Republic. At that time, it was an institution temporarily closed to visitors due to a traumatic loss of part of his collection. He invited friends, acquaintances, friends of friends, whom he met during previous carnival seasons, to step into one of the rooms at the rear of the museum through the back door of the building, to co-enact personal fears, taboos, fantasies, and desires related to the vernacular celebration. According to the artist, I'm going to open a quote, "The monsters, ghosts, mojigangas,
beauties and unexpected persons that emerge out of Sea Room attest to my initial comments about the fluidity to perform that spaces like the Carnival, to name one of them, provides the Caribbean body. My hope is that these inclusive performative platforms could extend out into the rest of society. I close the quote. The Life Art Museum interventions, entitled Office Hours, OH, conceived by Esteves for El Museo del Barrio in New York City, are a direct consequence of his self-proclaimed marronage of aesthetics. Mirroring the hierarchy of the art system and its taxonomic obsessions with regards to the roles played by its acolytes, specifically those known as curators and those known as artists, is a point of departure. Office Hours is exceptionally grounded in an institutional framework such as El Museo del Barrio, in itself a decolonial museum by default, founded by an artist in 1969, Rafael Montañez Ortiz, a Bronx-born Puerto Rican artist, who in a poignant statement, fully applicable until today, said, I open the quote, "The cultural disenfranchisement I experienced as a Puerto Rican has prompted me to seek a practical alternative to the Orthodox Museum, which fails to meet my needs for an authentic ethnic experience. To afford me and others the opportunity to establish living connections with our own culture, I founded El Museo del Barrio." End of quote. According to Esteves, the implementation of office hours at a post-millennial El Museo seeks to fan the flame that Montañez Ortiz lit. The awareness that my presence at this organization may offer invites the staff to continue to keep their eyes, ears, mouths, pores open to the sounds, smells, tastes, and textures that come through the windows of their offices. And that was a quote from him. Sorry, I forgot to start it. And here's the list of the curatorial proposal. This is El Museo as classroom, city as school. During the summer of 2014, educators and staff at El Museo del Barrio joined their counterparts at City and Country School for a two-part workshop, for which they used wooden blocks to build a pedagogical activity developed in the 1910s by Caroline Pratt, City and Country School founding director. In the fall, El Museo hosted an event where educators and community partners citywide were invited to rethink the concept of museums and cities as sites for educational experiences. El Museo as classroom, city as school, sought to kindle conversations between educators and community partners while engaging all participants in a hands-on mixed media workshop centered on active learning. This event paid homage to the founder of the City and Country School, Caroline Pratt, and her groundbreaking contributions to progressive education, and to Rafael Montañez Ortiz, as I said before, the founder of the Museo. Cookie Break, Lulu Lolo, in collaboration with Nicolás Dumit Esteves, assisted by Bibi Flores. This is a performance that touched on all of the five senses. The sweet smell of cookies baking filters through the air, enticing the staff of El Museo del Barrio to leave their offices to take a cookie break and see what's happening in the kitchen in the midst of their workday. Fabulous Lulu Lolo baked goodies for them to taste and touch. Instead of the silence of their solitary work, they can listen to each other. The sixth sense is the emotional memory of Lulu Lolo's grandmothers who filled their tenement apartments in East Harlem with the smell of baking and the sampling of food with their families and neighbors. Back in 5 minutes, artist residency. In this project, during 2014, and it's going to be prolonged 2015, artists of Latina or Caribbean descent living in New York City's 5 boroughs were offered a studio located within El Museo del Barrio's exhibition space. Selected participants, 1 per session, were invited to generate a new body of work in the midst of what is customarily understood by El Museo and its visitors as an area allocated for the installation of finished pieces. Instead, Back in 5 minutes allowed for any performative elements informing the artistic processes and practice to surface,
as well as for the ongoing presence of the resident artists in the gallery, to become an artwork in and of itself. Participating artists generated public programs and workshops, thus further extending the scope of office hours. Salty, Sweet, Sour, and Picante Picnic. In this project, all artists who took part in the over-the-table portfolio reviews conducted by Rocío Aranda Alvarado, the main curator of El Museo, and the artists, were asked to come together for a picnic, a conversation at El Museo's courtyard. Creative disruptions. In this one, the artists worked hand-in-hand with El Museo staff, volunteers, and interns to co-generate ideas for performances, interventions, and actions that were tried out in the context of the workplace and sometimes out in the streets. Creative disruptions offer the space for the job site to double as a locus where one's creative cells are allowed to surface and to be interpolated into one's 9-to-5 schedule. For Esteves, one of the liberating aspects of these maroon tactical interventions was the fact that he was never asked where he came from, a recurring question equally challenging and irritating for people of color in the US and Europe. As a catalyst for office hours, he was engaged, contributed to, and participated in all the activities without a need to get into titles, in the spirit of teamwork and familia. The possibility of implementing the same tactics in other museums is tempting. Esteves is indeed willing to dedicate maroon energy in dismantling the Wunderkammern mentality of the art world. Furthermore, he admittedly dreams of being invited to perform a good old-fashioned Caribbean despojo, una limpia, a cleansing, at some of the most colonized gallery spaces around. He recently learned that botanicas in New York do in fact sell the guava branches required for this ritual, which shall assist his runaway vision of conjuring once and for all the black magic of the white cube of the art plantations of modernity. Thank you. Bueno, muchas gracias, Alana. Vengo a acompañarte para la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos minutos primero a Alana para que pueda responder algunas cuestiones. Veis que en parte la estrategia de hoy tenía que ver también con mostrar dos maneras distintas, quizá, o dos aproximaciones distintas al museo y a la posible tarea o imposible tarea de descolonizarlo, ¿no? Una que ha parecido muy clara en el caso de la aproximación al museo etnográfico en la presentación de Clementine, y en este caso esa táctica que Alana está llamando marronage y que bueno, que veríamos, creo que hay muchas cuestiones que se abren aquí. Creo que me da la impresión prácticamente radicalmente opuesta a no sé si radicalmente opuesta, pero en todo caso hay elementos comunes, pero es cierto que hay también diferencias notables acerca de cómo intervenir posiblemente en este museo. ¿Tenéis preguntas? Yo tengo, pero quiero no acaparar la... Si no hay preguntas, yo empiezo con... Hay una, vale, venga, adelante. Sí, porque si no, no te pueden traducir. Es que no una pregunta a la ponente, sino ¿cuál es el motivo de que la ponente anterior no haya recibido preguntas y Alana sí? Me parece extraño. El motivo, bueno, siento decirlo, la verdad, bueno, ahora que me fuerzas a decirlo, el motivo es que realmente yo me he sentido muy incómodo durante la presentación anterior. Me he sentido muy incómodo y entonces no he querido hacer preguntas porque me parecía que el marco de análisis era tal que si entrábamos a hacer preguntas iba a ser terrible. Ahora que tú haces esta pregunta, pues bueno, lo podemos recoger, pero creo que no sé cuál es la sensación
de la sala. Por otra parte, también era mi intención que de verdad llegáramos a tiempo, porque en ese momento me dio miedo que, visto que eran las 9 menos cuarto, realmente tampoco tuviéramos tiempo de llegar a la intervención de Alana. Pero es una cuestión a debatir y, de todas formas, podemos, si queréis, abrir una ronda de preguntas en la que podemos subir a todos los participantes y podemos abrir la cuestión. Yo pregunté a varias personas que me dijeron no abramos el debate, sigamos hacia la próxima intervención y abriremos el debate al final. No sé lo que os parece, también podéis intervenir vosotros. Sí, ok. Ok, vale. Ok, muy bien. Prefiero estar primero sola. Bueno, aquí esto cada uno es complejo. Aquí Alana quiere estar primero sola. Ya uno no sabe qué hacer en estas situaciones complicadas. Yo ya no sé si invitar a todo el mundo después aquí. Las 3. Bueno, sí, ok. ¿Alguna pregunta? Por tanto, ¿alguna pregunta más a Alana? Y luego damos también la ocasión de que suba Yolanda y que podamos hacer preguntas para las dos. No, para las 3. O para las 3, y también sube Clementín, pensando que Clementín tuvo mucho tiempo para discutir con la sala. Preguntas. A lo mejor quedasteis noqueados también por la cantidad de información y la extensión de las intervenciones de hoy. Bueno, yo tenía algunas preguntas, si no se lanza nadie. Me extraña que diásporas, penínsulas, declinaciones y todo lo demás no se hayan lanzado alguna cuestión, pero bueno, a lo mejor están ahí preparándola. Bueno, la verdad es que por una parte tengo que decir que me parecen realmente interesantes, digamos, las iniciativas, por ejemplo, del BBOC, del Black European Body Politics, me parecen realmente interesantes, pero por otra, no puedo dejar de desconfiar realmente de su eficacia con respecto al dispositivo curatorial, al aparato mismo del museo. Y casi como un ejemplo a lo mejor, de crítica institucional, cuando tú hablabas, por ejemplo, del trabajo de Quincy Gario, que yo lo vi aquí en este contexto, porque Quincy fue invitado a este encuentro de un conjunto de instituciones que se llamaba Transfigurations. Yo tengo que decir que a mí me dio la impresión que la eficacia descolonizadora de la intervención fue muy, muy baja, en el sentido en el que fue un encuentro realmente prácticamente institucional, muy institucionalizado, y que realmente, me parece que estaba casi como en una situación que me parece muy problemática, tanto en el caso de las prácticas descoloniales, como, por ejemplo, si pienso mi propia práctica en el caso de la crítica feminista, queer o transgénero, cuando ya eres invitado como, de alguna manera, ocupando una posición muy específica dentro de un marco curatorial dado, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto esa estrategia realmente funciona o no funciona. Y lo mismo me ocurre con el Museo del Barrio, que tengo que decir que también es un museo que he frecuentado algunas veces, ¿no? Y que tú lo describes como un museo de colonial o descolonial, y a mí me costaría mucho pensarlo de ese modo, ¿no? Dentro del contexto, es decir, de la distribución de las relaciones, saber, poder, de esa reserva de la memoria racial o incluso racista en el contexto de Nueva York, me costaría mucho definir el Museo del Barrio como un museo descolonizador, ¿no? Entonces, no lo sé, yo tengo ahí como un conjunto de tensiones que hacen que esa por una parte, luego por otra también aquellas que tienen que ver con el hecho de que entiendo, por ejemplo, el trabajo que hacéis con el modelo teórico de la matriz colonial, de la colonialidad, etcétera, ¿no? Pero cómo ese trabajo se acaba traduciendo después en la práctica artística o en los parámetros curatoriales, ahí de repente empiezo a encontrar es decir, acabo casi encontrando más que una revigorización de la escesis, por decirlo con vuestro lenguaje, acabo encontrando más la producción de un estilo.
¿no? Es decir, algo así como al final uno, que creo que también podrías decir es uno de los problemas es decir, que nos encontramos todos aquellos que trabajamos en el límite entre las políticas de identidad y las micropolíticas de desidentificación o posidentitarias, por decirlo de algún modo, ¿no? Entonces, bueno, todas esas eran como mis dudas que comparto en el sentido de, casi como en el caso de Clementine también, de espacios de fricción, por decirlo con el término de Sueli, ¿no? Entre si quieres las formas más taxonómicas, la institución, el dispositivo expositivo y todas esas fuerzas de descolonización. No sé si te pido una respuesta, pero bueno, yo manifestar un poco la complejidad con la que yo pienso esto, ¿no? Sí, sí. Un micro para Clementine. Alana, I have a question to you. I wanted to know, because I couldn't get a sense of it, you have the Bebop event happens for a few days every year since 2012, and then you were showing us the other interventions now at the end of your talk. And what I was kind of curious to know about is how long they went on for. How you could, through the work you were doing, through the resistance projects, the Maroon projects, how you were perhaps able to change the timing of activities, pedagogical or otherwise, or artistic activities within the museum context. I'm interested in that. I'm interested in seeing how people use time and their bodies differently in museums, how people can usurp public spaces to do other things. It's an old notion, but it's one that you have to keep pushing and finding out how to do it, if it's a question of furniture, if it's a question of opening hours, or it's what it is that stops people from acting as consumers in a museum. Same hits on the kind of question of education. Can one change the educational model in a museum and take it away from the kind of flash event or the events that happen and then go, and then another event and another event and another event? Yeah, maybe you could answer something around that kind of question of timing and ergonomy. Porque podríamos coger algunas preguntas. I'm not good at remembering questions, and I didn't take notes. No, it's totally linked. Está muy ligado. Okay, perfecto. Así, porque tú planteaste un poco la experiencia que Clementine presentó, que es un museo que no es de arte, que es de tecnología, y ahora los ejemplos que Alana ha traído. Cuando Francisco ha preguntado sobre la palabra laboratorio, Clementine dice que, bueno, es la palabra que encontró, pero no sabía qué palabra poner, que es difícil, ¿no? Pero podríamos decir que la intención es crear las condiciones de crear las... Está hablando contigo, no estoy hablando contigo. Crear, así, lo que importa, juntando con que ella acaba de colocar, lo que importa, en eso estoy bastante de acuerdo, es crear las condiciones para que una experiencia sea posible. Claro que ahí tendríamos que decir lo que entendemos por experiencia, pero no importa. Salir de una relación de pura consumación, sea de objeto de arte, sea de objeto etnológico, o sea del Corte Inglés, o sea de Deleuze, o de n'importe quoi, o de Walter Mignolo, y cómo se cría, en este caso, en proyectos de exposición o de proyectos en museo, las condiciones de una activación de la experiencia, que es eso que está, más bien que hacer con que el objeto viva, traer el público, ¿no?, a la vida, y a la experiencia estética, que no entiendo exactamente cómo tú definiste, pero no importa. Bueno, entonces así, lo que me parece chistoso para pensarmos juntas, que todo es súper interesante, es que esta maneja cosas etnológicas y, si yo entendí bien, crea las condiciones de una experiencia que puede tener efectos incluso en el marco de museos de arte contemporáneo, que está peor do que... No sé lo que es peor y más terrible, ¿no? Si es el etnológico, el arte contemporáneo. Claro.
quizá aún es más chique, ¿no? Porque es un turismo de clase altísima, es más chique, pero es la misma muerte, ¿no? Bueno, y Elena ya nos trae una cosa que ya no tiene que ver con esas porquerías etnológicas, ¿no? Es mucho más chique, es en el ámbito del arte, pero trayendo todas las cuestiones importantes para nosotros de raza, etcétera, etcétera. Entonces, uno imaginaría que eso es más provocativo para crear las condiciones de una experiencia que esto. Y no estoy tan segura, por eso también me interesa muchísimo escuchar de Ilana, porque también con el inglés quizá no entendí todo y quiero mucho saberlo, qué tipo de experiencia ha sido posible en algunos de esos ejemplos, ¿no? Porque mirando desde afuera y sin entenderlo muy bien, por eso te pido que por favor me explique, parecería algo más pedagógico, que no es, también tiene su interés, pero es otra cosa, ¿no? Y pedagógico, ideológico, cosas súper importantes, pero que no tienen a ver con eso que nos parece que sería la resistencia para descolonizar, pero quiero saberlo, quizá me engano. Cogemos una más porque a lo mejor están relacionadas. Okay. Vale. My question is not really related, so maybe you won't be able to give me a break. Entonces mejor que empieces respondiendo estas y luego ya. All right. Well, I had to digest a little bit your personal opinion of the Museo del Barrio. El Museo del Barrio was founded by an artist, and it has been under a lot of... Ay, perdóname. Muchas gracias. Por favor. Que es tu lengua, voy a entender mejor. Sí, no, perdóname que se me cruzó el cable. El Museo del Barrio se fundó con una intención absolutamente decolonizadora y se ha visto secuestrado en diferentes momentos por diferentes iniciativas que lo han querido cooptar. Y ha sido una lucha permanente. ¿Quién es el fundador? Rafael Montañez Ortiz, un artista conceptual que rompía piano, igual que Nam June Paik. Y bueno, por eso, tal vez el momento en que tú fuiste al museo, esa fue tu visión, pero si tú lees las estadísticas actuales sobre la representatividad, y lo tengo en un artículo que escribí para Camera Austria, es un estudio reciente que está presentado, yo creo que como parte del Whitney Biennial, como un proyecto de arte, sobre la desproporción entre la inequidad extraordinaria entre los artistas blancos en Nueva York. O sea, la escena del arte es 200 veces más blanca que la población de Nueva York. Es decir, me extraña mucho que tú digas que el Museo del Barrio, que ha mantenido una línea constante de bajo cualquier cuestionamiento que le quieras dar, de presentar artistas latinos y caribeños, es un museo... Claro, pero déjame terminar. Sí, no, perdona. Estilo. Claro, o sea, sí, depende cómo, ¿no? Claro. Sí. Porque podemos hacer Carmen Miranda y tantas cosas. El estilo, a lo que te referías cuando dijiste estilo, me he quedado pensando a qué te refieres, qué es lo que se transforma en un estilo. Si me permites, aclárame qué es lo que se transforma en un estilo. No, lo que quiero decir es que yo creo que hay una diferencia, no lo sé, creo que es un debate tremendamente complejo, pero creo que hay una diferencia entre las estrategias para descolonizar el museo y otras que es la cuestión de la representación en términos de identidad política dentro de un museo colonial y colonizado. Creo que la estrategia del Museo del Barrio habla más bien de este segundo modelo, es decir, que es muy interesante, pero por el que hemos pasado también aquellos que venimos de las políticas del feminismo, gays y lesbianas, transexuales, transgénero, es decir, estrategias que tienen que ver con producir visibilidad a través de taxonomías identitarias dentro del museo normalizado, dentro del museo de la normalidad. Yo creo que en parte algo, claro, algo de lo que estamos hablando aquí es que retrospectivamente nos hemos dado cuenta de no solamente la ineficacia de esa estrategia, sino incluso, si queréis, de los efectos absolutamente perniciosos de esa estrategia, ¿no? Entonces, creo que el Museo
del Barrio, efectivamente, por supuesto, en términos de representación identitaria, no hay ninguna duda. Evidentemente, hay una representación de artistas no blancos muchísimo mayor que en cualquier otro espacio expositivo. De la misma manera que cuando se abrieron galerías que trabajaban con el criterio feminista, de repente hubo muchísimas más mujeres que eran representadas en esos espacios. Pero la cuestión es, a lo mejor, sacudir la epistemología dominante. Es decir, somos capaces de transformar la arquitectura conceptual de ese espacio. Desde mi punto de vista, lo digo modestamente, es mi punto de vista, creo que el Museo del Barrio, y seguro con esa lucha de la que tú hablas, que no la dudo, pero creo que el Museo del Barrio, no solo no lo ha conseguido, sino que ha sido, en muchos casos, un ejemplo absoluto de folclorización, de racialización, es decir, precisamente era el lugar en el que se concentraba todas las minorías étnicas de Nueva York. Del mismo modo que cuando ha habido intentos... Los macacos de América Latina. Claro, cuando ha habido intentos de formación de galerías o de entornos, si queréis, feministas o gays y lesbianos o queer, de repente era una concentración de todas las mujeres y todos los maricas allí. Bueno, quiero decir, esa estrategia, esa taxonomía, esa producción de visibilidad, en el fondo reproduce la arquitectura conceptual del museo moderno y no solo no lo descoloniza, sino que contribuye a su funcionamiento colonial. Por lo tanto, es decir, de ahí mi duda, e incluso te diría mi duda cuando en el contexto de un proyecto como Transfigurations, que yo mismo, es decir, hace un tiempo que trabajo en esta institución, pero de manera como ya, si queréis, mucho más incorporada, porque ya soy un órgano de esta institución, así me siento yo a veces ya cuando voy aquí por dentro del museo, ¿no? como un órgano de esta institución. Hace menos tiempo que estoy en esta institución, hace más o menos un año, con lo cual ese proyecto estaba en funcionamiento. Y es cierto que había dentro de ese proyecto un conjunto de variables que tenían que ver con representación de minorías mujeres, paso de decir de minorías étnicas y paso de decir también, es decir, fijaos con qué variables se está trabajando y por tanto evidentemente en ese proyecto se había hecho un esfuerzo por que hubiera representaciones de migrantes, de mujeres artistas, etcétera, pero me daba la impresión que incluso esa clasificación, esa taxonomía era reproductora del museo colonial y por tanto no descolonizante, sino lo contrario, ¿no? Entonces, pero a mí en esa parte podríamos tal vez en algún momento estar de acuerdo si nos ponemos en desacuerdo sobre para lo que ti es folclore y para lo que usted es un macaco. Yo orgullosamente macaca, claro. Y si hay un espacio para mí donde se me define como tal, la cosa menos chic en el mundo del arte es hablar de identidad. O sea que yo aquí no estoy estratégicamente buscando ningún tipo de promoción de legitimación. Yo estoy consciente y muy a buena honra de que así es como se me va a leer en mi contribución. Eso por el lado del estilo, pero quiero responderle a ella porque me encantó tu pregunta, pero hay varios niveles de lectura que ha tenido esta presentación que me fascinan. Para empezar, cuando me introdujiste, Art Labor Archives es mi plataforma, o yo, me, myself and I. Eso solamente como... Vale, perdón. No importa, pero es que se conecta con lo que voy a explicar. Pero pensaba que era un colectivo. Quiero decir, de todas formas, para mí el hecho de que eso fuera me halaga. individual o colectiva tampoco tenía mucha importancia, quiero decir. Bueno, en este punto nos vamos a convertir ahora en un colectivo, pero ha sido mi plataforma de trabajo. Y se relaciona justo también porque la lectura que se ha hecho, yo he hecho un esfuerzo, espero que se califique, me estoy autocelebrando. Yo no hablo sobre el museo y para mí fue todo un reto buscar algo que decir aquí que se relacionara con mis proyectos curatoriales, para empezar. Entonces me alegré mucho de saber que Quincy había hecho este proyecto, porque entonces dice, puedo, ¿no?, hacer un espejo, y luego estoy trabajando en varios textos sobre Nicolás Dumit Esteves, con quien vengo trabajando hace 15 años, entonces dije, perfecto, me queda bien para mostrar algo, pero yo no he curado nada de esos proyectos, no trabajo para el Museo del Barrio y no trabajo aquí mucho menos. Entonces, esas no son propuestas que yo hago. Yo sí creo que la pregunta sobre el tiempo y la forma de tu pregunta de la audiencia y el tiempo y la arquitectura es fundamental para ese tipo de proyectos. Me imagino que cuando alguien lo haga, bueno, tomarás nota, ¿no?, para las cosas tan interesantes que estás haciendo. Pero realmente
opinión no tengo, porque a mí el museo, o sea, me encanta que me inviten, porque además, muchas gracias por hacer el esfuerzo de pagarnos también, pero no es mi rollo. Pero esto es lo contrario de tu plataforma, es que el museo no soy yo, porque quiero decirme, mira a mí como si yo fuera el museo. Bueno, el museo da igual. Me siento muy bien tratada, esto es una excelente plataforma, me encanta aprender, he aprendido un montón de lo que está haciendo Clementine, he aprendido un montón de todas las presentaciones, pero Bebop, vuelvo a esto para clarificar, es un proyecto que lo planteo ahora como cimarrón, porque mi intención ha sido siempre crear un espacio donde no tengamos que explicar como miembros de la diáspora negra, africana y caribeña quiénes somos. Ahí entramos en ese espacio y todos compartimos eso que pasó al principio en ese vídeo. O sea, esos son los legados que nosotros conversamos ahí. La educación o el resultado pedagógico que pueda tener para una audiencia que no comparte nuestro legado, depende de la audiencia. Ha sido difícil a veces porque la gente siempre espera mucha explicación y nosotros estamos, digamos que, uniendo diferentes perspectivas de hablar sobre nuestra experiencia diaspórica y afrocéntrica, pero no es para enseñarle a la hegemonía quiénes somos. Es una reunión entre nosotros para darnos fuerzas, como cuando tú dijiste que viniste aquí porque necesitabas el oxígeno, el apoyo, y eso es exactamente lo que pasa en Bebop. Es un sitio, porque yo no entendí. Hay un sitio específico, el proyecto se reúne, porque eso no entendí muy bien. Se reúne cada vez en un sitio, ¿hay un sitio específico para el proyecto? Sí, gracias. Sí. Eso se lo debo decir. Es nuestro partner oficial, es Ballhaus Naunistraße, que es un espacio teatral de vanguardia, por usar un término decimonónico, o puede decir, se define como post-migrante. Es una palabra que se inventó la que lo fundó, Charmaine Langhoff, una mujer extraordinaria, una productora de cine y de teatro, y es el primer lugar, espacio con que se creó y se autogestionó y sigue siendo un éxito increíble por la comunidad turco-alemana. Entonces le han abierto las puertas a otros grupos no hegemónicos en Berlín y ahora mismo el nuevo director, que es brasileño, se llama Wagner de Carvalho, es afrodescendiente, Wagner Carvalho, le ha dado mucho espacio a la diáspora, a las comunidades negras diaspóricas en Berlín. Entonces, muchas gracias por esa excelente pregunta. Sí. Un momento. Es un teatro, no es un espacio de arte. Es que hay visual. Hay tres preguntas más, diría, porque veo manos que se van levantando por ahí. Primero Fátima, que había pedido la pregunta, y luego ya pasamos a las siguientes. To be honest, my question has a little bit been answered already, but I wanted to emphasize, because I was thinking that when I start out, I will speak from the position of identity politics, actually, because I do think it's important that we just acknowledge that we're not in the same positionality, and the very existence of something that goes even close to a safe space for people of color in Europe is something that is so rare, because you can't go to any space, as we just, experience, where you can feel safe and not be confronted with complete erasure. And when I first heard the term citational violence, I thought it was a little bit over the top, as Americans sometimes are, but it's not. It is violence, and it happens all the time. And if it wouldn't happen, then every single person in the room would have known immediately who the voice of the woman was who was speaking, because she's very important. But instead, we only hear about European white people again and again and again. So this is a very tricky field, because you can, identity politics has limits, but I think it's important to remember that in spaces like Museo del Barrio or Bebop, you can have disagreements about aesthetic practices, certainly constant exclusion of queer people, but it's a different kind of conversation that you can have. So, that was just a random, not a question. I'm sorry. Thank you for that. Because it cannot be stated enough how needed is this space, and that this is why we have become so, so strongly connected and so united.
estoy hablando español, recuérdemelo por favor. Por eso es que Bebop es un espacio de mutuo apoyo y donde nos sentimos realmente sanados y amados, porque nadie se está cuestionando tu autenticidad, para empezar, que es lo que un poco quise dejar implícito, dejé sentado al final en la única observación que hice sobre la percepción del artista mismo sobre este proyecto, es que él sabe que si hubiera hecho este proyecto en cualquier otro museo que no fuera ese, le hubieran estado preguntando todo el tiempo de dónde era y qué hacía. Pero ahí todo el mundo entendió perfecta, o sea, era ni siquiera necesario posicionarse. Entonces, gracias por poner eso bien claro. Había dos preguntas por ahí. Había una primero por allí, perdón. Perdón, Angeli, perdona, que había una primero por allí. Bueno, yo quería decir rapidito que no sé si fue como mi interpretación, pero me sentí un poco incómoda con el hecho de, no sé, de que se haya ido la otra ponente y quería como dejarlo, no sé, ahí, porque me pareció como un poco, no sé, no estoy de acuerdo para nada en muchas de las cosas que dijo y sin embargo, pues me habría gustado, ¿no? Como entrar en diálogo y lo quería decir. Luego, por otro lado, también quería traer una frase de Ai Hua-on, que es una antropóloga de la globalización, que dice que no nombrar la diferencia se convierte en una invisibilidad hacia la diferencia. Y luego, por otro lado, dice que nombrar la diferencia es ubicarla en un lugar de exclusión, en el lugar de la marginalidad, en donde el sistema está constantemente intentando ubicarla. Y entonces habla de una como esquizofrenia, ¿no? De la diferencia y con todo esto que se ha hablado sobre la producción de la diferenciación y de la subjetividad. Esta aportación de Ai Hua-on me parece muy interesante porque además está enmarcada en una época en donde el neoliberalismo, ¿no?, impacta muy fuerte las identidades y las está constantemente mercantilizando. Hay una mercantilización de las identidades, por ejemplo, étnicas, ¿no? Y sin embargo plantea que ese problema es muy difícil de resolver, salir de esa esquizofrenia es muy difícil y yo quisiera como lanzar un poco a manera de propuesta que intentemos resolver de alguna manera. Por ejemplo, creo que lo que dice Donna Haraway sobre la articulación, ¿no?, y sobre la complementariedad es algo que también en otras luchas se ha intentado, como por ejemplo los zapatistas dicen, ¿no? No vamos a estar unidos en lo que seamos o en nuestros intereses diferentes, pero sí podemos estar unidos en lo que sean nuestros intereses comunes aquí y ahora. Y nada más como porque siento que hay muchas tensiones que se generan y que no logramos muchas veces resolver y nos quedamos ahí, ¿no?, en esa tensión, y simplemente para invitar a destensar ese nudo. No sé si reclama respuesta o… ¿Tú quieres una respuesta, una resonancia, un cariñito? Un cariñito a lo mejor. Yo pienso que esta filosofía me encanta oírla, es decir, este planteamiento, pero yo exactamente la misma enseñanza me viene del feminismo negro de Audre Lorde. Y que dice que el problema no está en tener diferencias, sino en no hablar sobre ellas. Y la cuestión no es resolverlas, porque esa es una utopía, digamos, una falacia, porque las utopías deberían ser realizables. Porque en realidad, cuando estamos hablando de nuestras diferencias y hay tensión, pues es lógico que haya tensión.
y debe haberla. O sea, yo estoy acostumbrada a la atención porque si no, vaya, me quedaría en mi casa, ¿no? Porque es hablar de esto y quedarte así muy relax es absolutamente imposible. Además, el medio me otreriza constantemente, a pesar de, o muy a pesar de la forma en que alguien me pueda leer en este momento, pero aprecio que te hayas sentido incómoda, o sea, que lo hayas expresado de una manera tan dulce. Yo no soy la organizadora, pero yo sí agradezco y tomo responsabilidad por lo que voy a decir, que no se haya incluido esa interacción, porque la presentación anterior realmente era... no lo puedo decir en castellano, me perdonas, es beyond problematic. Es beyond problematic. Hay espacios que hay que guardar con respeto y lo que se presentó ahí es sumamente ofensivo para algunas personas, entre ellas yo. Entonces, vale, que yo asumo mi responsabilidad, aunque no fue mi decisión. Te agradezco que lo hayas dicho. La asumes tú, pero ya digámoslo todo. Quiero decir, ya estamos aquí ya en una asamblea, ¿no? Ya no sé si constitutiva, constituyente, pero en todo caso cariñosamente hermanada, y aquí ya lo vamos a decir todo. Asumo yo también mi responsabilidad. Lo cierto, tengo que decir que hubo una inmensa presión por parte de Yolanda para participar en este encuentro, que yo desde el principio no quería que ella participara, que ella se presentó diciendo que tenía su libro, que había acabado, que era realmente sobre el tema, que ella era una representante del CIDOB, que estaba en diálogo con todas las prácticas que estábamos llevando aquí a cabo, y por tanto, y además que era una participante local, y que evidentemente no había nadie local. Cuando yo le dije, no es cierto, es decir, lo local está absolutamente representado por todos los colectivos que están participando en las distintas mesas, y también tenemos que decir que este encuentro venía también a dar una respuesta a precisamente cómo los debates están teniendo lugar en el ámbito local, es decir, en el ámbito local universitario, porque probablemente, siento decirlo, es tristísimo, pero probablemente lo que ha sucedido aquí con Yolanda representa efectivamente lo que se enseña en muchos lugares universitarios de esta ciudad. Y por tanto yo resistí muchísimo a que esa intervención estuviera aquí en la mesa, pero las resistencias tienen un límite y uno es humano, y tuve que acceder en un momento dado porque ya no podía más, y era una cosa de decir, bueno, si usted quiere presentarse en esta sala y hacer frente a lo que va a suceder aquí, pues hágalo. Pero mi incomodidad ha sido tremenda, yo me he sentido igualmente agredido también por muchas de las cosas que se han dicho en la ponencia, y por tanto... Conocéis, aquellos que me conocéis, creo que me conocéis bastante los que estáis aquí, conocéis mi capacidad para apasionarme con algo y llevar la batalla hasta la última gota de sangre epistémica, y no quería llegar ahí, y por tanto he preferido pasar a la siguiente intervención. Y quiero decir que para mí es molestísimo, porque creo que el debate que tuvimos ayer me parece fue absolutamente maravilloso, en el sentido en el que precisamente estamos juntos trabajando sobre un conjunto de cosas que nos interesan, que son, como decía Sueli, cuestiones de vida y muerte, que para muchos de nosotros son absolutamente relevantes, y creo que bueno, es tremendo que haya surgido esta incomodidad, ¿no? Porque ha sido difícil, pero yo creo que también muestra que algo de lo que decía Sueli ayer es que hay cosas que no son negociables, ¿no? Es decir, entre tus distintas tus instrucciones, eso, no me acuerdo. Claro, entre tus instrucciones aparecía aquello que me parece realmente interesante, ¿no? Y es que hay posiciones que son innegociables, ¿no? Y es cierto que hay discursos con los que ya directamente no hablo, precisamente por algo de lo que estaban comentando ahora tanto Fátima como Alana, que creo que también aquellos que venimos de las tradiciones del feminismo, de la lucha queer, etcétera, lo vivimos constantemente, ¿no? Esa necesidad. Es decir, yo hay cosas que ya no quiero explicar de nuevo. Es como que prefiero que... Y creo que algo de lo que ha sucedido aquí durante estos 2 días es que es una tradición, creo, del programa de estudios independientes, es la capacidad también de crear un safe space, ¿no? Creo que aquellos que estáis en el programa de estudios independientes y que hemos estado construyendo este pequeño espacio de debate del museo, hemos logrado crear un espacio en el que, bueno, podemos decir las cosas al mismo tiempo con mucha agudeza crítica o con mucha intensidad crítica, pero con muchísimo amor político, por decirlo de otra manera, ¿no? Y bueno, creo que aquí ha habido como
no sé, pues la intervención de un discurso que nada tiene que ver con la práctica crítica en la que estamos inmersos todos nosotros, porque efectivamente las posiciones de Clementine, que es una de las cosas que a mí me parecía absolutamente relevante, de Clementine, o las estrategias de Sueli, o las tuyas y el bebop, o la estrategia crítica de Fátima, son absolutamente distintas, pero creo que están abriendo un campo de crítica epistémica que es realmente, es decir, el mismo, por decirlo de algún modo, ¿no? Es decir, que todos compartimos algunas variables o algunos parámetros críticos que permiten que se pueda dar ese diálogo, ¿no? Y hay otras cosas que efectivamente no son negociables, es decir, que yo hay representaciones que ya no voy a soportar porque no, lo siento, ¿no? Así que tengo que también asumir mi responsabilidad con la violencia con la que eso ha sucedido. Creo que nos hemos sentido agredidos, ella también se ha sentido agredida y creo que, bueno, es un poco doloroso para todos y estamos todavía, además, no sé, a lo mejor si todo esto tiene que ver con algo que decía Angeli que me parecía muy importante rescatar, ¿no? Con esto de la deuda y la culpa, de la venganza y la vergüenza, y creo que es algo que está como por debajo de todo lo que estamos diciendo constantemente, ¿no? Con la cuestión también de la posicionalidad, desde dónde estamos hablando, desde dónde articulamos discurso, pero también con qué deudas y con qué vergüenzas tenemos que cargar cada uno todo el tiempo, ¿no? En todo caso, no sé, a lo mejor justamente la idea de poder crear un espacio, no digo sin deuda y sin vergüenza, pero en todo caso donde podamos redistribuir todo eso, ¿no? A través de la crítica, a través de, a lo mejor eso es lo que es el laboratorio, a lo mejor un laboratorio de la deuda y de la vergüenza, ¿no? Todo esto. Bueno, perdonar la extensión, pero creo que os debía una explicación colectiva, ¿no? Angeli. Yo tenía una pregunta, pero Alana la fue respondiendo y iba a preguntar justamente sobre la afectividad y los lazos que se van dando en estos espacios, que si ciertamente tienen las características de gueto, pues sabemos todos que el gueto ha funcionado siempre como estrategia, es el lugar donde se crea discursos, donde se inventa el cuerpo nuevo que se necesita para resistir, etc. Y pues has ido respondiendo. Pero me quedaba comentar sobre la crítica que hacía Beatriz al principio, que si ciertamente hay una política identitaria muy evidente y a esta altura conocemos sus límites y tal, también es verdad que mucho del pensamiento decolonial con el que trabajamos hoy surgió de los guetos negros, ¿no? Citamos constantemente a Malcolm X, Angela Davis y tal, y tiene que ver con esto, y quizás sea interesante pensar o catapultar esos espacios de sanación que decías y de autoacompañamiento, de acompañamiento colectivo, catapultarlos hacia un espacio de creación de lenguaje decolonial, porque no conozco las experiencias, no sé si se quedan solo en lo identitario. Creo que por lo que muestras hay algo del desbordamiento de una estética negra caribeña que puede ser incómoda, pero que al mismo tiempo está chocando y retando la estesis, ¿no? Y pues pensaba que quizás sea interesante tensionar más lo identitario con lo decolonial y no confundirlos, eso. Pues yo no sé cómo la racialización puede ser segmentada del pensamiento decolonial, es constitutiva. O sea, el cuestionamiento a la racialización es constitutiva, fundamental, de la crítica al modelo capitalista de la colonización. O sea que eso por un lado. Por otro lado, Bebop es un espacio de activismo también. No hay palabras suficientes para describirte o describirles el nivel de afrofobia que está constantemente aumentando en toda Europa. Las fronteras externalizadas de Frontex, que es la agencia con más dinero, que ha quintuplicado su
su presupuesto desde su incepción en el 2005. En Bebop se hablan de todos estos temas, se hablan de los legados coloniales silenciados en los países escandinavos, en los lugares no tradicionales, ¿no? O sea, en Europa, que de los que no se habla. Entonces, un gran énfasis en eso, en el legado, el rol importantísimo de Alemania en la división del continente africano en 1884-85, la Conferencia de Berlín. Todos esos son temas que nutren el activismo y también, ¿cómo se dice? Scholarship, o sea, el bagaje, la investigación de diferentes personas y que están luchando porque haya representatividad en la academia de personas, de profesores, de legado afrocéntrico y visión afrocéntrica. Por alguna razón, no es casualidad que Fátima El Tayeb esté aquí y esté enseñando en San Diego. How many black professors we have in Germany? Ahora mismo está solamente Grada Quilomba con una Gastprofessur. Es decir, lo que nosotros nos estamos enfrentando es una cosa monumental. O sea, claro que podemos hacer esto, claro que podemos hacer muchísimas cosas, pero nosotros estamos realmente trabajando con el pan nuestro de cada día y... ¿se fue? Bueno, y con nuestros legados y nuestras historias pasadas y presentes. No hay profesores negros y profesoras negras en las escuelas de arte, no se enseña absolutamente nada de nuestros artistas. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga en crear este archivo alternativo, that was you, Alternative Archives. You were talking about create. Es como fundamental, ¿sabes? Es fundamental porque aquí afuera también dejé, ese es el formato que hemos logrado poner para Bebop. Es un catálogo donde están los resúmenes de las presentaciones, el programa y las biografías, y están también online, y yo creo todos los eventos son gratis, de acceso gratuito. Creo mucho en que el arte debe ser para todos y todos, y tuvimos la gran suerte de tener apoyo de una fundación en la primera edición, y yo la verdad que estoy muy agradecida con Allianz Cultural Foundation, que nos dio 20.000 euros. Después de ahí se ha hecho con sangre, sudor y lágrimas. Entonces, cuento mis bendiciones. Esto es una traducción literal del inglés. I count my blessings. Porque he podido lograr, y solamente lo he podido lograr porque todos creemos en Bebop y necesitamos Bebop. O sea, yo tuve la necesidad personal de estar en algún momento, en algún lugar en Europa, hablando con gente de las cosas que a mí me interesan. Y esto es lo que a mí me interesa. A mí me interesa Angela Davis, a mí me interesa Richard Allen. Ese es el legado mío, viene de mi abuelo, viene de mi familia. Eso es lo que a mí me interesa hablar. Estoy hasta aquí, ¿sabes? Del eurocentrismo. Sí. Alana, ahora entendí mucho mejor tu punto. ¿Sabes qué? Olvídate toda esa cosa de miñolo, de museo, no sé qué. Habla de Bebop. Bueno, pero qué diplomática que has sido. Amore, muchas gracias. Amore, porque lo que te está diciendo es que no necesitas legitimación de miñolo, que puedes agarrarte a tu propia tradición. Claro. Bueno, ya estamos pasando a horas que son indecentes, sobre todo para aquellos que nos asisten técnicamente con la traducción, con todo lo demás. Yo no sé si ya las traductoras abandonaron y la gente que está en la puerta también. Recogemos una pregunta más y hacemos como os digo una cosa para mañana que no se me olvide y ya está. Bueno, ayer hablaba, al final, se hablaba de, que el museo se está muriendo, entonces María decía, pues que se muera, ¿no? Y tú decías, sí, que se muera. Pero lo que estamos haciendo con todo esto es también darle vida, ¿no? Y la pregunta sería, estamos como entre destruir el museo o
reutilizarlo, ¿no? Esas son como las posibilidades. Y todo lo que está pasando aquí, lo que estamos haciendo ahora, el PEI, implica que, bueno, que esa es una posición de tratar de reutilizarlo. Mi pregunta es, ¿qué hace que sigan queriendo reutilizarlo y no buscar una alternativa fuera del museo? O sea, que sigan de alguna forma dependiendo de esta estructura, pues que también trae privilegios, ¿no? O sea, lo hago con una pregunta sin juzgar, más bien como, ¿y qué tan lejos estamos de poder organizar todo esto fuera del museo? ¿No? Bueno, primero porque, no sé, ya ahí respondo yo, porque a lo mejor, bueno, tiene que ver con la organización y tal, ¿no? Pero yo creo que y me veo absolutamente reconocido en el gueto del que habláis y sabéis, los que me conocéis, que, bueno, que he llegado a las políticas posidentitarias después de pasar por 20 años de gueto eufórico. O sea, y la producción de cuerpo disidente y de subjetividad disidente viene de ese gueto eufórico. En el fondo, sabéis, reconocéis el PEI como un lugar, un gueto, pero creo que un gueto en el que ya las políticas de identidad han sido desbordadas por aquellos que las hacemos. Eso es lo interesante, no por los otros, sino por nosotros que estamos dentro. Es decir, que de repente lo que me parece bellísimo es que vuestra tradición afrocaribeña es la mía. Y la reclamo como mía porque la conozco, me apasiona y es la que puede dialogar con mi tradición feminista y queer. Es algo de lo que estaba hablando ayer también Fátima cuando hablaba de estas alianzas, ¿no? Yo creo que eso es algo de lo que me da la impresión, a una de los horizontes utópicos a los que esta tarea de descolonización nos puede llevar, ¿no? A establecer estas alianzas. Con respecto a la posibilidad de reutilizar el museo, yo no dejaría una máquina de producción de memoria, de subjetividad, de cuerpo político, de representación, yo no la dejo en las manos de la mayoría. Lo siento, es decir, o la cerramos y vale, venga, si nos damos cita aquí mañana la cerramos, o la ocupamos y la transformamos cognitivamente. La ocupamos cada una de sus tuberías conceptuales, ¿no? Creo que, en parte, fijaos, esa tarea es curioso que empiece por los programas públicos, que son la parte, si queréis, es como el software, por decirlo de algún modo, mientras que el hardware, el hardcore duro del museo es la colección. Ahí viene el repositorio del que hablaba Clementine Delis, al que de alguna manera, en algún momento, este gueto desbordado de alianzas sintéticas, en algún momento tendremos que asaltar ese lugar y meternos directamente ahí para no quedarnos solamente en el software, ¿no? Pero yo creo que no podemos dejar una máquina tan potente en manos simplemente de la reproducción de la memoria histórica colonial, heteropatriarcal, racista, es imposible. Entonces yo creo que estos actos de ocupación constante que llevamos a cabo obviamente son tremendamente frágiles, se hacen desde la vulnerabilidad, no creo que se puedan hacer de otro modo. El día que se hagan desde la toma de fuerza total, entonces a lo mejor tendremos que asustarnos porque querrá decir que estamos en un escenario bastante complicado, ¿no? Pero creo que no sé si compartís esta sensación, al menos es un intento, no creo que sea, y sin embargo no creo que sea la única estrategia, me parece que es una de las estrategias posibles, sabiendo que el museo también es esa banda de Moebius de la que hablaba Sueli ayer, que es también el adentro y el afuera, es bastante complejo y por tanto creo que todos nosotros que estamos en este gueto ya sí que sigue siendo eufórico, pero que es de alianzas múltiples, transitamos también los adentros y los afueras del museo y de la institución, ¿no? Pero me parece que es absolutamente necesario, ¿no? Yo quería solo añadir una frasecita para ti, porque es una pregunta tuya y de todos, ¿no? Que desde ayer esta pregunta está en el área, adentro, afuera, en la institución. Yo repito una cosita que yo dije, pero para mí es muy importante y me gustaría a ver qué hacemos con eso, ¿no? Que en mi edad, ¿no? Que no es la misma que la tuya, te puedo decir que todos los sitios donde es posible activar y ocupar para que la vida flúa y se vuelva a pensar y a crear, todos los sitios, que sea museo o no museo, que sea universidad o no universidad, que sea un departamento de antropología, de psicoanálisis, de filosofía o del rayo que lo parte, como se dice en portugués,
todos los sitios, no importa cuál. ¿No? Esto está buenísimo. Esta es otra definición de lo de descolonizante, el rayo que lo parta. Sí, ¿no? es toda vez que es posible, porque hay una confluencia de 1, 2, 3 personas que lo desean y que se vuelve posible inventar algo. Para que eso siga en proceso de creación, hay que hacerlo. No importa dónde, muchas veces un colectivo que está fuera del museo, fuera de la universidad, afuera del rayo que parta, es mucho más reactivo muchas veces de algo que se está pasando por un momento justamente en un pedacito de la universidad o un pedacito del museo. Y a veces hacen una galería, lo que es mucho más rarísimo, pero... I just want to speak to the invisible people who have been working incredibly well today. The translation is fantastic. Thank you very much. I don't know where you are. Usually one can see you, but we can't see you today. Thank you. Bueno, creo que ya llegados a este punto y habiendo agradecido a los traductores que ya se pueden ir, ya pueden cerrar micrófonos, os agradezco también a todas vosotras por haber estado hasta tan tarde. Y dos cosas, deciros que un grupo de estudiantes del PEI han preparado una ruta de la coca por el Raval, a la que os invitan a la salida, una ruta de la coca que no incluye consumo, lo digo por si ya quiero decir, a esta hora ya se puede esperar cualquier cosa, pero que no incluye consumo. Y también deciros que no se me olvide que sabéis que hay el grupo Ruta de Autor, que están aquí con nosotros también, han estado haciendo unas rutas de la Barcelona colonial. Mañana, sábado, hay una ruta de 12 a 2 a la que estáis invitados, y también el domingo de 4 a 6. Para lo demás, mañana nos volvemos a encontrar por la tarde para una sesión también de gueto eufórico de todos los colectivos que están trabajando en el contexto local y en el contexto del Estado español. Hasta mañana. Gracias.